¿Qué tal? Voy a platicar ahora acerca de esta clase que permite la manipulación de cadenas de caracteres, que es la clase string. Esto corresponde a la sección 7.6. Bueno, entonces, primeramente, pues tenemos lo que es la definición de cadena. Pues esto no es otra cosa más que una secuencia de caracteres con un determinado orden y se utiliza, pues para varias cosas, como puede ser la representación de un nombre, una dirección, una placa de un vehículo, etcétera. ¿Qué tiene Java para hacer esta manipulación de estas secuencias de caracteres o de estas cadenas? Bueno, para eso tiene la clase incorporada llamada string. Con esto entonces ustedes van a poder usar y manipular cadenas. Bien, esta clase string tiene varios constructores, aunque en el caso de Java, ustedes pueden declarar un objeto cadena de la misma manera como declararías una variable de tipo primitivo. Generalmente la mayoría, bueno, la excepción es string y las clases que vamos a ver más adelante, las clases de envoltura, generalmente para que ustedes puedan tener un objeto es necesario que se utilice la palabra reservada new para poder crear el objeto a partir del constructor. Pero en el caso de la clase string, la podemos manipular como si se tratara de una variable de tipo simple sin ser una variable de tipo simple. Eh, un string es un objeto. Bueno, ¿cómo haces la declaración? Bueno, pues anotas el nombre de la clase y después un identificador válido, ¿verdad? Entonces, con esa, en este caso, bueno, simplemente tenemos una declaración y posteriormente le puedes asignar algo a esa variable. Entonces, para este caso particular, a la variable nombre se le asigna la cadena Miguel. Hay que observar que las cadenas literales deben de ser encerradas entre comillas dobles. Las dos sentencias anteriores ustedes las pueden ejecutar utilizando, haciendo una sola sentencia, es decir, por un lado anotas lo que es la parte de la declaración y después anotas la asignación de esa cadena literal para crear el objeto, en este caso, nombre. Bueno, eh, eso lo permite Java, bueno, porque pues las cadenas es un objeto que se manipula con bastante frecuencia y eso evitaría que en un momento dado no tenga que utilizar el constructor. En el caso de que Java no lo tuviera, entonces ustedes para haber hecho lo anterior debieron de haber escrito algo como lo que tengo ahí señalado, es decir, la declaración y después utilizar este, esta palabra reservada new que decíamos que sirve para crear un objeto, seguida del constructor y pasándole lo que sería una cadena literal para que entonces la cadena pues tenga esa representación, ¿no? Bueno, ok, bueno, vamos a ver ahora cómo vamos a trabajar con las cadenas desde el teclado. Ya hemos visto que hay un método next. Este método recuerda que es de la clase scanner, que permite recuperar una secuencia de caracteres. Este método lo puedes utilizar siempre y cuando no tenga la cadena que quieres ingresar espacios. Si llegara a tener espacios, el método next no te va a servir. Y entonces, en una situación como esa, lo que tendrías que hacer, pues va a cambiar un poquito, ¿no? Entonces, si vemos el siguiente código que usa la clase string, me voy a pasar aquí a la terminal para ver o a llevar a cabo la ejecución del código, ¿no? Entonces,
El código que quiero revisar ahora se llama prueba string, algo así, ¿verdad? Ok. Si vemos este código, bueno, pues este código no es muy distinto a los que ya hemos utilizado anteriormente. En la línea 2 podría mostrar las líneas, ¿verdad? No. Set lines. No. Set number. Ok, es set number. Bueno, en la línea 2 se está importando la clase scanner para poderla utilizar dentro de la clase prueba string. La clase prueba string, bueno, pues tiene un solo método. Ahí la cabecera del método está en la línea 5 y es una aplicación. Observa que tiene main, ¿verdad? Por lo tanto es una aplicación. Entonces en la línea 6, bueno, pues esto ya lo hemos visto, la declaración de una variable de referencia tipo scanner llamada teclado y la creación del objeto correspondiente, como ya lo hemos visto. En la línea 7 se declara una variable de referencia tipo string llamada nombre, y en la línea 8 se está declarando una variable de tipo simple para manejar un entero llamada header, ¿verdad? Después en la línea 9, bueno, pues aparece un mensaje en la pantalla donde se pide el nombre y se está utilizando el método next para poder ingresar el nombre, ¿sí? Y entonces ese es asignado aquí a la variable nombre, ¿verdad? Posteriormente pide la edad y utiliza el método nextInt para hacer la conversión desde el objeto teclado y dejarlo en la variable edad, ¿verdad? Luego aparece se pone un salto de línea y luego se manda un saludo utilizando la cadena que fue ingresada para el nombre, que quedó guardada en esta variable nombre. Y después, bueno, pues aquí simplemente un mensaje un poco tonto, que dice algo cuando tenía tu edad, tenía, y nada más le suma uno más y ya dice años, ¿verdad? Bueno, si este código que está aquí lo compilo y posteriormente lo ejecuto, veamos qué sucede. Ok, y ahora lo voy a ejecutar. Prueba string. Entonces me dice, ¿cuál es tu nombre? Ok, si le pongo Juan, luego me pide la edad y ya le digo, no sé, 25, ¿no? Y ya, funcionó ahí muy bonito, ¿no? Ahora, si vuelvo a ejecutar este programa y cuando me pide el nombre le pongo algo como Juan Carlos y luego le doy Enter, pues aquí me aparece un error, ¿verdad? Esto era lo que se estaba comentando hace un momento, el problema que tiene Next, que no permite que en un momento dado se pongan espacios. La razón es porque la forma como está haciendo el procesamiento de la entrada estándar es que cada que ve un espacio va a separar o va a terminar lo que es la entrada para ese dato. Entonces, cuando se pide el nombre, pues va a leer aquí hasta donde está antes del espacio y eso va a ser puesto en la variable, bueno, eso va a ser procesado por el método next, que está aquí, ¿verdad? Y después enseguida va a procesar ahora para solicitar un entero, ¿no? Aquí usando el método nextInt. Entonces, lo que está después de Juan, pues es esto, Carlos. Entonces, Carlos lo está intentando convertir a un entero y por esa razón es que el problema está teniendo este problema, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, la manera como se resuelve, ahorita lo comento, pero antes, bueno, vamos a comentar, bueno, no, yo creo que de una vez lo comento. La manera como se resuelve esto es, en vez de utilizar en el código, te pongo el código nuevamente, en vez de utilizar aquí el next,
necesitas utilizar el método nextLine, así. Y de esa manera entonces podrás en este caso leer una cadena de caracteres con espacios. ¿Hasta dónde? Bueno, pues hasta donde aparezca, hasta donde le hayas dado Enter, ¿no? Entonces, bueno, si dejo el código de esa manera y lo guardo y lo vuelvo a compilar y obviamente lo ejecuto, ok, es con L mayúscula, ¿sí? Y puse L minúscula, entonces aquí es L mayúscula. Y entonces compilo, bueno, ya lo compilé, ejecuto. Y entonces ahora sí, pongo Juan Carlos y doy Enter. Ya me pregunta ahora sí cuál es la edad. 12. Entonces ya no me dio el error, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que tú deberás en un momento dado de tener presente al momento de diseñar el código, si decides utilizar Next o si decides utilizar NextLine. ¿De qué va a depender? Bueno, pues de lo que en un momento dado pueda el usuario ingresar. Bueno, voy a dejar el código, antes de continuar, voy a dejar el código como estaba para posteriormente, bueno, si por ahí alguien lo descarga, bueno, lo ve exactamente como está en las notas, ¿no? Bueno, de los métodos que están en la clase string, bueno, hay varios. Por supuesto que ustedes pueden consultar la documentación de esta clase. Digo, podrías poner en el navegador Java espacio string y buscar utilizando esas dos palabras y seguramente encontrarás la documentación completa de la clase string. Aquí en las notas, bueno, pues nada más aparecen algunos de los métodos que se utilizan con bastante frecuencia y que son útiles, ¿no? Bueno, hay un método llamado length que te dice de qué tamaño es la cadena de caracteres. Este método se llama length. No le tienes que pasar nada y lo que te va a devolver es un entero. El método char.at, ya lo hemos utilizado, no sé si ustedes lo recordarán, cuando por ejemplo se quiere leer un solo carácter desde el teclado. Recuerda que utilizas next y después dices que utiliza el método char.at. Y entonces a este método tú le tienes que pasar un entero y te va a devolver el carácter en esa posición. Hay que recordar que el entero que le estás pasando es un índice y para el primer carácter este es el valor de 0. ¿Hasta qué índice puede en un momento dado ponerse? Bueno, pues se podrá utilizar hasta el tamaño que tenga la cadena menos 1, ¿verdad? Porque estamos empezando en 0, ¿verdad? Entonces, este método te regresa un char. También tenemos el método substring. En este caso le tienes tú que dar dos enteros. Se supone que el primer entero deberá de ser menor o igual que el segundo entero que le estés proporcionando y te va a devolver una nueva cadena que es una copia del pedazo bueno, de la cadena que estás manipulando, empezando en el carácter con índice M y hasta antes del carácter N, ¿sí? Digamos que con M lo incluye y con N lo excluye. Y entonces esto te estaría dando un string, ¿sí? Para el caso de que quieras juntar una cadena con otra, bueno, está el método concat. Entonces, a este método concat tú le tienes que pasar una cadena y te va a devolver una cadena nueva que va a tener la cadena que le estás proporcionando pegada al final de la cadena original, ¿sí? Por ejemplo, si se llama con un objeto cadena que tiene, por ejemplo, tu nombre, y después llamas al método concat y le pasas los apellidos, entonces la nueva cadena tendrá tu nombre seguida de los apellidos, ¿sí? Bueno, tenemos este método de conversión to uppercase y te va a dar una copia de lo que es la cadena original, pero colocando todas las letras en mayúsculas.
Por supuesto, si la cadena está en mayúsculas o tiene letras que ya están en mayúsculas, pues no estaría haciéndole ninguna modificación. ¿Qué necesitas pasarle a este método? No se le pasa nada y te devuelve una nueva cadena. El método toLowerCase, bueno, pues es similar al toUpperCase, nada más que ahora en vez de darte una cadena con mayúsculas, será con minúsculas, ¿de acuerdo? Y también no hay que pasarle nada, y entonces te regresaría una cadena. Enseguida tenemos un método interesante, digamos que eh, para lo que son números tenemos operadores de comparación. Para comparar, en este caso, cadenas, la manera como se comparan es de acuerdo al ordenamiento que tendrían en el diccionario. Entonces, a este método compare, que sirve para comparar, tú le tienes que pasar una cadena que va a ser comparada con la cadena que tiene el objeto. En el caso de que las dos cadenas sean idénticas, entonces te va a devolver un valor entero, que si son idénticas, en este caso es 0. Y te estaría dando un número negativo en el caso de que la cadena del objeto esté antes que la que estás pasando en el alfabeto. Por ejemplo, ¿cuándo te daría un valor negativo? Si, por ejemplo, tu objeto tiene la cadena Ana y la comparas con la cadena Zacarías, entonces en ese caso te estaría dando un valor negativo. Y en el caso de que usaras el objeto Zacarías y le pases la cadena Ana, entonces en ese caso te daría un valor positivo. Bien, para comparar el contenido de una cadena con otra cadena, para comparar lo que ya dije que estaba el método compare. Para saber si una cadena es igual a otra, tenemos el método equals. Recuerda que con objetos no tiene mucho sentido utilizar el operador de igualdad, el doble igual, o el otro operador de diferente, el espanto o el signo de admiración con el igual. Si tú quieres comparar el contenido de objetos, bueno, si tú quieres hacer esa comparación o saber si un objeto es igual a una cadena es igual a otra, entonces hay que utilizar el método compare to o el método equals para llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, entonces en el caso del método equals trabaja más o menos de forma similar. Hay que pasarle un objeto, en este caso pues sería, bueno, para este caso sería un string, pero este es un método que, bueno, vamos a ver más adelante, que lo van a tener todas las clases, incluso las que ustedes diseñen, y lo vamos a explicar por qué. Y va a comparar con otro objeto, en este caso, bueno, si usas un string, pues habría que pasarle un string, y te estaría devolviendo true en el caso de que sean las cadenas idénticas y false en caso contrario, ¿de acuerdo? Entonces, este método, a diferencia de compare to, no te va a devolver un entero, te estaría dando un valor booleano, ¿sí? En el caso de que quieras que en un momento dado la comparación se haga sin tomar en cuenta mayúsculas y minúsculas, entonces el método que deberás de utilizar es equal ignore case, ¿sí? Y tendrás que pasarle, pues de igual manera, una cadena y te estaría devolviendo un valor booleano. Hay otros métodos para revisar a una cadena, y está este método que es starts with, donde le tienes que pasar una cadena y te estaría devolviendo true si tu cadena original comienza con lo que le estás pasando, ¿de acuerdo? Y false en caso contrario. Esto te puede servir como para saber si una cierta cadena empieza con algo, ¿no? Entonces tienes que pasarle un string y te estaría dando un valor booleano. Y también, así como puedes revisar al inicio, puedes revisar al final. Y esto lo haces con el método endSuite y trabaja de manera similar, pero por el otro lado, respecto al método startWith. Bien, y finalmente el método trim te va a devolver una cadena
quitando los espacios que están al inicio y al final, ¿de acuerdo? Quizás en algún momento dado, cuando estés procesando algunas cadenas, ves que tienen espacios al inicio o espacios al final. Bueno, la manera de quitarlos sería utilizar el método trim y recordando, bueno, que te estaría dando una nueva cadena. ¿Por qué razón? Bueno, lo vamos a comentar más adelante. Las cadenas son objetos inmutables, no se pueden modificar. Por esa razón, todos estos métodos que ustedes, que aquí se tienen de transformación, como por ejemplo el to lowercase o el to uppercase, o estos que estábamos comentando, o este que estaba comentando acá de trim, te van a regresar una cadena nueva. Bueno, tenemos entonces enseguida un código que se llama métodos string, y este nos va a servir para revisar pues, algunos de los métodos que se están, bueno, de los que se están comentando en la tabla que acabo de mostrar, ¿no? Entonces voy a limpiar aquí la pantalla. Un comando para limpiar la pantalla es clear. También lo puedes hacer manteniendo presionada la tecla de control y seguida de la letra L. Bueno, entonces el código que quiero ver ahora se llama métodos cadena, métodos string Java. ¿Sí? Bueno, en este código voy a poner los números. Bueno, pues me imagino que se le va a pedir algo al usuario, por eso se está aquí importando en la línea 1 la clase scanner desde el paquete Java útil. Bueno, entonces en esta clase, métodos string, es una aplicación, podemos ver que tiene ahí el método main. Entonces, bueno, se declara una referencia de tipo scanner llamada teclado para asignarle el objeto que se está creando utilizando new, ya lo hemos comentado, y pasándole al constructor la entrada estándar, ¿verdad? Enseguida, bueno, se declara una referencia de tipo string aquí en la línea 7. Posteriormente, en la línea 9, se manda un mensaje para solicitarle al usuario que ingrese una cadena sin espacios. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se va a utilizar el método next. Si quieres que la cadena lleve espacios, entonces tendrías que modificar y en vez de utilizar el método next, utilizar next line con la L en mayúscula, ¿verdad? Para que no te pase como a mí hace un momento. Bien, entonces se le pide al usuario que meta una cadena y la cual, bueno, y esa cadena va a ser referida por str. Después en la línea 12, bueno, pues ya 12 y 13, pues ya se empieza a mostrar alguna información de la cadena. Dijimos que para mostrar el tamaño de la cadena hay que utilizar el método length. Hay que observar que para este caso, como vamos a trabajar con el objeto que está siendo referido por str, entonces necesitamos, como este es un método de string, de la clase string, necesitamos calificar o anotar que este método length es para una referencia de tipo string, ¿sí? Y la clase string pues conoce a este método, ¿no? Que te dice de qué tamaño es la cadena, ¿no? Después, bueno, se saca el carácter que está en la posición 3. Entonces, aquí se está utilizando el método char_at y pasándole el índice 2, ¿verdad? Porque acuérdate que el índice empieza a partir de 0. Este método, bueno, el uso del método char_at aquí te va a funcionar siempre y cuando le hayas dado una cadena que tenga al menos 3 caracteres. Si le diste una cadena con un carácter o con 2 caracteres, este programa aquí en esta línea va a tronar, ¿de acuerdo? Bueno, luego la siguiente sentencia, bueno, estaría obteniendo la cadena a partir de la segunda posición y hasta antes de lo que es la quinta posición, o sea, estaría dándote de la posición 2 a la 4. Recuerda que
con el índice 1 se incluye y con el otro índice que se está pasando es hasta dónde se va a llegar a ese índice. Bueno, el carácter que está en ese índice ya no estaría incluido. Por supuesto que aquí también podría en un momento dado tronar el código o terminarse si en un momento dado le diste una cadena que tenga un tamaño menor a 5 caracteres, ¿verdad? Por supuesto que a lo mejor aquí la pregunta sería, bueno, ¿y cómo protejo este código para que no truene? Bueno, pues muy fácil, ¿no? Aquí, por ejemplo, para poder utilizar esta sentencia, pues yo lo que tendría que hacer sería poner una estructura de selección donde esto se ejecute siempre y cuando el tamaño de la cadena, acuérdate que el tamaño de la cadena lo puedes obtener utilizando el método length y calificándolo por esa referencia. Entonces, esta sentencia la estarías ejecutando siempre y cuando este método te devuelva un valor que es mayor que 2, ¿verdad? Y algo similar podrías hacer con esta otra para que no truene, ¿verdad? Bueno, luego, enseguida, bueno, se convierte la cadena utilizando el método toUpperCase a mayúsculas y se convierte también a minúsculas utilizando toLowerCase. Bueno, si ejecutamos ese código, entonces sería algo como esto: javac, métodos string.java, y después habría que decirle que lo ejecute, ¿verdad? Método string, enter. Pues una cadena sin espacios. ¿Qué podría ser? Computación. Está interesante este. Computación, ¿sí? Y le damos enter. Y ya lo vemos ahí, ¿no? Entonces dice que el tamaño de la cadena es 11, sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? ¿Cuál es el carácter que está en la posición 3? Pues es una M, aquí lo vemos y aquí nos lo confirma. Y los caracteres que están entre la segunda posición hasta la 4, bueno, pues son estos, ¿verdad? O MP. Y después, bueno, hace la conversión a mayúsculas y hace la conversión a minúsculas. Bueno, regresando al texto, tenemos enseguida, bueno, lo que ya habíamos comentado, que para el caso de que quieras saber si una cadena es igual a otra cadena, debes de utilizar el método equals. Por favor, no utilices el doble signo de igual. Puedes tú escribir tu código utilizando ese operador, pero ya habíamos dicho que no va a terminar comparando el contenido de las cadenas, sino que va a terminar comparando las direcciones. Entonces, si compara direcciones y a pesar de que las cadenas tengan lo mismo, pues te va a decir que no son iguales. Bueno, si utilizas este operador, ¿no? Entonces, lo que debes de utilizar es el método equals. Bueno, entonces, pensando que tienes, por ejemplo, dos cadenas, una que se llama primera cadena y otra que se llama segunda cadena, si yo quiero ejecutar un código en el caso de que éstas sean iguales, pues la manera de escribir o de codificar esa parte sería: pongo la estructura de selección, luego encerrada entre paréntesis la prueba. La prueba en este caso me la va a dar la llamada al método equals, utilizando el objeto primera cadena y pasándole lo que es segunda cadena. Entonces, esto se puede hacer de esta manera porque recuerda que el método equals devuelve un valor booleano. Y aquí entre paréntesis tú necesitas poner una expresión que te devuelva un valor booleano. Entonces un método pues es también una expresión, o la llamada a un método también es una expresión, y este método en particular equals devuelve el valor booleano, ¿no? Bueno, por supuesto que también se pudo haber puesto al revés esto, ¿verdad? Y no hubiera pasado nada. Es decir, yo en vez de haber puesto primera cadena, pude haber puesto aquí segunda cadena y pasarle primera cadena, ¿verdad? Bueno,
Hay que poner atención en esta parte. Un error común de los que empiezan a programar utilizando Java, pues es utilizar el operador de igualdad para llevar a cabo la comparación de cadenas, ¿de acuerdo? Y como les decía, bueno, si lo llegas a utilizar, lo que tú estás comparando son las direcciones en memoria en vez de su contenido. Bueno, también se comenta en esta sección que un objeto string lo puedes tú utilizar con una sentencia switch para saber si esta es igual a uno de varios valores posibles. Es decir, que cuando utilizas switch con un objeto string, estaría utilizando o llamando al método equals, no estaría utilizando al operador de igualdad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si vemos el siguiente código, revisar cadena con switch, lo voy a poner acá en la terminal. ¿Cómo dije que se llamaba? Revisar cadena con switch. Bueno, entonces, si vemos este código, otra vez se le va a pedir al usuario que ingrese algo. Entonces, aquí en esta línea, que es la 8, déjenme activar los números. En la línea que es la 8, se le pide, bueno, se le manda un mensaje y se le pide que, bueno, un mensaje que pide que se ingrese una figura, que puede ser cuadrado, círculo o triángulo, ¿verdad? Y después es asignada esa cadena a la variable figura, que es de tipo string, ¿verdad? Y para obtener la cadena desde la entrada estándar, bueno, se utiliza el método next, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en la línea, de la línea 11 hasta la línea 23, pues está montado, bueno, está mi estructura de selección switch y va a utilizar, en este caso, la referencia de tipo string, ¿verdad? Y entonces aquí ya tenemos el case para cuando el usuario ponga cuadrado. Supuestamente, bueno, esto serviría como para que, dependiendo de lo que haya seleccionado el usuario, esto me recuerda a los controles de las consolas, ¿no? Que luego tienen algunos simbolitos y anda uno preguntando ahí, ¿y qué hace el cuadrado? Ah, pues que ataca. ¿Y qué hace el circulito? Ah, pues que bloquea. ¿Y qué hace el triangulito? Pues que brinca, ¿no? Entonces, bueno, se supone que eh, la idea era como que decodificarle al usuario qué hace cada uno de las figuritas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, si figura es cuadrado, pues entonces manda a la pantalla el mensaje atacar y después tiene el break para que ya no siga ejecutando las sentencias que están dentro del switch, ¿verdad? Y de igual manera pasa para el caso del círculo y para el caso del triángulo. En caso de que se haya puesto otra cosa, bueno, pues manda el mensaje de opción no válida. Bueno, entonces si se compila este código, revisar cadena con switch y posteriormente lo ejecuto, y va a ser algo así como Java, revisar cadena. Entonces me pide que ingrese una figura, le voy a poner cuadrado y ya me dice ahí atacar, ¿no? Bueno, si lo vuelves a ejecutar y no sé, pues no le pones algo de lo que se está pidiendo ahí, o a lo mejor pusiste círculo sin acento, veamos qué es lo que dice, opción no válida, ¿no? Bueno, seguramente ya estás pensando cómo se puede resolver esto, ¿verdad? Bien, bueno, decíamos que también en la clase string está este método compareTo, y este te serviría, este método pues estaría haciendo la función o te daría la funcionalidad que tienen los operadores de comparación menor que o mayor que. Y para este caso, al método compareTo, ya habíamos visto que había que pasarle una cadena para que haga la comparación contra la cadena que tiene el objeto. Si las cadenas son idénticas, entonces te va a regresar un valor entero, que es un 0. Te daría un número negativo en el caso de que la cadena original o la cadena del objeto se encuentre antes que la cadena que se está pasando, de acuerdo al ordenamiento
de diccionario o en el alfabeto, ¿no? Y un número positivo en el caso de que se encuentre después. Bueno, entonces tengo aquí este código que es comparación cadenas. Lo voy a poner por acá para revisarlo y también para poderlo ejecutar, ¿no? Entonces, este sí está un poquito más largo. Bueno, no está tan largo, ¿verdad? Déjenme ponerle los números de línea a esta cosa. Bien. Entonces, en la línea 1, bueno, esta ya la hemos visto. Se está importando la clase Scanner y la clase comparación cadenas, bueno, pues tiene su método main. En la línea 5, bueno, ya hemos comentado que esto declara una variable de tipo scanner llamada teclado y se crea el objeto scanner pasándole lo que es la entrada estándar, ¿verdad? La entrada estándar es el teclado y luego se declaran dos cadenas, cadena 1 y cadena 2. Y tenemos también declarada una variable que va a guardar el resultado de la comparación y esta, bueno, originalmente se llama comparación. Bueno, se le pide al usuario que ingrese dos cadenas en las líneas 10, 11, 12 y 13 y la primera cadena es manejada a través de la variable cadena 1 y la otra cadena usando la referencia cadena 2, ¿verdad? Después se lleva a cabo el proceso de comparación. Entonces, aquí en este caso, primeramente se hace la llamada utilizando el método compareTo sobre cadena, o sea, queremos ver cómo se encuentra la cadena 1 cuando se le pasa a la cadena 2. ¿Sí? Aquí no es como en el caso del método equals, que me da lo mismo que le ponga primero una y luego la otra. Aquí sí es importante el orden, porque pues, no es lo mismo que agarres al objeto y lo compares contra otra cadena o que lo hagas al revés. Bueno, entonces primeramente se revisa si el valor de comparación es menor que 0 y si es así, entonces, bueno, ya decíamos que en esa situación, para este caso, la cadena 1 va a estar antes que la cadena 2, ¿no? Y eso es lo que dice aquí, bueno, más o menos este mensaje que se estaría mostrando. Y si no, entonces se revisa si la comparación es mayor que 0 y eso significa entonces que la cadena 1 está adelante de la cadena 2 de acuerdo con el ordenamiento o por el diccionario. Ese ordenamiento se le conoce también como ordenamiento lexicográfico. Bueno, y en el caso de que no haya sido negativo, bueno, que la comparación no haya sido negativo ni haya sido positivo, es decir, dio 0, pues entonces significa que las cadenas son idénticas, ¿no? Bueno, entonces este programita va a pedirte dos cadenas y te va a decir cómo se encuentra la primera cadena respecto a la segunda cadena que se ingresó. Si se encuentra antes, si se encuentra después o si son las mismas, bueno, si las cadenas son idénticas o iguales, ¿no? Bueno, me voy a salir de aquí y voy a proceder a compilar comparación cadenas y después de esto pues haríamos estaría ejecutando este código. Entonces comparación cadenas me pide una cadena, entonces voy a poner por ejemplo adiós y hola. Entonces, ¿qué me deberá de decir? Bueno, pues me deberá de decir que la cadena adiós está antes que hola. Bueno, veamos si sí. Aquí está, ¿no? Adiós viene antes que hola en el alfabeto o en el ordenamiento lexicográfico. Bueno, por supuesto que puedes volver a ejecutar el código y decir, bueno, a ver, vamos a ponerle adiós en los dos lados, a ver si me dice que es igual, ¿verdad? Hacer ahí pruebas, bueno, probar todos los casos posibles como para en un momento dado ver que efectivamente el programa es correcto. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Regresando al texto, bueno, decíamos que si quieres ver si una cadena es igual a otra, bueno, pues estaba el método equals y que tanto equals como compareTo
son sensibles al uso de mayúsculas y minúsculas. Y en este caso, bueno, en el ordenamiento de diccionario, las letras mayúsculas se encuentran antes que las minúsculas debido a que el código Unicode de las letras mayúsculas es si no le quieres hacer caso a mayúsculas y minúsculas, pues entonces podrías convertirlas, las cadenas, ya sea a mayúsculas o a minúsculas. ¿Cómo? Pues utilizando el método to lowercase o to uppercase. Si no quieres hacer tanta chamba y nada más te interesa saber si son idénticas sin importar la capitalización, pues entonces el método que deberás de utilizar es el que se llama equals ignore case. Aquí veo que me equivoqué y puse ingore. Bueno, lo corrijo y espero que la próxima versión del documento que esté en el disponible ya tenga eso corregido. Bien. Bueno, ¿cómo le hacemos si queremos meter cadenas con espacios? Bueno, ya se los había adelantado por allá, pues hay que utilizar el método nextLine. Aquí hay un detalle con este método nextLine y es que cuando utilizas nextLine y enseguida utilizas el método nextInt o nextDouble, el problema es que el método nextLine no se tragó el salto de línea. Y entonces ese salto de línea, cuando utilizas el método nextInt, pues lo va a tomar como una entrada del usuario y pues va a intentar convertir a un entero, pues no el salto de línea, sino una cadena vacía y eso va a darte, bueno, simplemente va a continuar. Y entonces eso va a evitar, ese salto de línea va a evitar que se pueda meter el entero o se pueda meter un número real. Entonces, si tú llegas a utilizar el método nextLine y después vas a utilizar algún método como nextInt o nextDouble, entonces lo que tienes que hacer es, hay que consumir ese salto de línea para que las siguientes llamadas a los métodos de la clase scanner pues no la pasen por, o bueno, no ignoren esas llamadas, ¿no? Bueno, aquí está la clase, bueno, el método del uso nextLine. Entonces, vamos a verlo. Y como para verlo, bueno, a ver, vamos a hacer esto. Este método, entonces, bueno, otra vez utiliza la clase scanner y aquí tenemos de nueva cuenta una aplicación. Se declara una variable simple para un real, tipo double, luego para un entero y luego también una para manejar una referencia, el string. Luego esta declaración, bueno, ya la hemos visto para poder leer desde la entrada estándar. Se le pide que se ingrese un bueno, creo que aquí así como está el ejemplo, no me va a ayudar mucho. Yo creo que lo voy a tener que cambiar, porque si no, no se va a ver el efecto de esto. Bueno, y no sé si acá lo tengo igual. Sí. Ah, no, está bien. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué está pasando? Al momento de que vamos a ver, aquí se pide que se ingrese un real y se utiliza el método nextDouble para entonces asignarlo a la variable d. Enseguida tenemos el método nextInt y lo que se convierte se asigna a la variable i. Posteriormente se pide una cadena y aquí se está utilizando, antes de utilizar el método nextLine, aquí estamos comiéndonos, o el programa se come el salto de línea que fue dejado por el método nextInt. Creo que lo comenté al revés hace un momento. Bueno, eso sería lo que el método nextInt dejó un enter pendiente. Lo que pasa es que acá tú dirías, bueno, ¿y por qué no se traba o por qué no da ese problemita
cuando utilizas next double y next int, también queda por ahí, ¿cómo se llama? El salto de línea pendiente. Bueno, lo que pasa es que next int ya tiene la lógica para lidiar precisamente con ese salto de línea que fue dejado. Pero en el caso del método nextLine, no tiene la lógica para comerse ese salto de línea. Bueno, vamos a ejecutar, si quieren, primeramente el programa comentando esta línea, que es la que se come el salto de línea. Y para eso le pongo doble diagonal. Voy a compilar el programa. Bueno, lo voy a guardar y lo voy a... Y ahora lo quiero compilar. Entonces le pongo Java C. Uso nextLine. Y ahora voy a utilizarla, ¿no? Bueno, la voy a ejecutar. Entonces me pide ingresa un número real, 12.34. Ingresa un número entero, 55.678, ¿no? Y enter. Ahí está. Y si te fijas, me tenía que pedir una cadena y se fue de liso. Y se fue de liso porque aquí el método nextInt dejó un enter. Entonces ese enter que se quedó ahí colgado es el que está el que me está metiendo ruido cuando utilizo el método nextLine. Y por lo tanto, bueno, le mete ruido al método nextLine. Y entonces lo que tengo que hacer antes de utilizar el método nextLine, después de haber utilizado el nextInt o el nextDouble, pues tengo que consumir el salto de línea que dejó pendiente, ¿no? Entonces, para eso, ¿cómo le dices que se lo coma? Bueno, simplemente esa es la llamada al método nextLine y con eso sería suficiente, ¿no? Entonces, bueno, ya descomenté la línea, voy a guardar, voy a volver a compilar y a continuación hago la ejecución del programa. Entonces, de nueva cuenta, ¿no? Ingresa un número real, 12.34, el entero, 5.678, y ahora sí se detiene para pedirme que ingrese la cadena. Entonces, una cadena con espacios, ¿sí? Y le doy enter, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es lo que se tiene que hacer cuando decidas utilizar el método nextLine después de haber utilizado el nextDouble o el nextInt. Bueno, pues hasta aquí entonces es la sección 7.7. Gracias.